Vamos a mantener todos los micrófonos apagados mientras Ezequiel habla, así todos tenemos claridad de escucha. Y bueno, él va a ir diciéndonos cuándo participar, cuándo habilitarnos el micrófono. Yo los voy a asistir, cualquier inconveniente, acá estoy. Bueno, me callo, Sergio, todo tuyo. Bueno, todo mío, aprovecho a mil, querido Ezequiel Russo, bienvenido a tu casa. ¿eh? Hace mucho que no nos vemos así de forma tan directa y me alegra mucho volver a verte y estar cerca tuyo. Bueno, como se notará, desde el corazón, Ezequiel es un amigo, es un colega, es un excelente profesional, es un son juicios, ¿no? Me permito emitir juicios. Es un docente fuera de serie. Yo lo sufrí como docente, fue mi maestro en un curso de gerontología y todavía me acuerdo del examen que tuve que superar. Bueno, así que por ese lado, es un eximio gerontólogo. Tengo entendido que ha sido el primero que dictó una certificación en gerontología en adultos mayores, por lo menos en este ámbito del counseling y del coaching y de la ayuda en el sector de ayuda, ¿no? De ayuda. Por lo menos creo que fue así. Eh, es director de un grupo llamado Orientándome, que desde hace unos poquitos años, bueno, poquitos y depende de cómo se mire, pero poquitos por la enorme intervención e introducción que está teniendo en nuestro ambiente, ¿no? O sea que en poco tiempo realmente Orientándome se ha ido conociendo mucho, 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 y algunos de nosotros ya sabemos de qué estamos hablando. Ezequiel es un counselor humanista especializado en nuevas ciencias de la conducta y desarrollo personal. Y me autorizó a que esta presentación empiece y termine aquí, porque si no, nos llevaría una cuarta parte del tiempo disponible. Así que bueno, espero haberte presentado correctamente. Así presentan los amigos, dicen, ¿no? Así que para mí es una alegría estar acá. Dos cosas. La primera, sí, Sergio, respecto al counseling gerontológico, allá por el año 2004 empecé a hablar del tema y me decían que no se podía atender personas mayores porque tenían constructos psicológicos rígidos y entonces hubo que trabajar mucho para desmitificar esto. Y la otra es que hay no es una corrección, pero Orientándome va a cumplir 19 años. Lo que pasa es ¡Wow! que en este último tiempo es cierto, desde la pandemia, que empezamos a hacer como una presencia mucho más grande en términos de, te diría, de comunicación. Nuestro trabajo siempre fue en instituciones, en prestar servicios a instituciones. Y mi línea de trabajo, como decía Sergio, son las nuevas ciencias de la conducta, es decir, las corrientes psicológicas contemporáneas y el mundo gerontológico. Pero cuando hablábamos con María de esta charla, María se sorprendió. Yo estaba, les cuento una intimidad, yo estaba sentado en uno de mis lugares de trabajo, que entiendo que para envidia de mi equipo, acá está Débora, que es mi mano derecha en el equipo, para envidia de Débora es el Torreón del Monje, ese lugar donde yo trabajo medio mes en Mar del Plata y medio mes en Buenos Aires. Y yo estaba tomando un café y empecé a hablar con María y claro, cuando le digo el tema, me dice, pero ¿cómo? ¿No vas a hablar de personas mayores? ¿No? Siempre estamos acostumbrados cuando nos reunimos, estas dos casas, tanto Colegia como Orientándome, que son amigas, son hermanas, y, y le dije, sí, la verdad es que estoy incursionando en un tema que a mí me pega muy de cerca,
muy de cerca, que es el tema de la ansiedad. Y por eso me permití, hace unos 2, 3 meses que estoy trabajando fuerte con el tema, recién empiezo, sé que ustedes van a tener la primicia de un esbozo que estoy haciendo del tema, y mucho tiene que ver en esto, muchísimo tiene que ver mi amistad de casi 20 años con el doctor Paiva, con Martín para los amigos, eh, que por eso le pedí especialmente que me acompañara hoy. Como saben ustedes, Martín es un psiquiatra que se ha hecho muy famoso en el último tiempo en el mundo del enfoque centrado en la persona, pero debo decirlo con todas las letras para que me envidien. Yo lo conocí de adolescente, somos amigos hace muchos años y bueno, y me alegra que él pueda estar acá. Y de hecho, mucho de lo que hoy voy a charlar tiene que ver con esas charlas con los amigos. Yo tengo la desgracia de tener uno de mis grandes amigos, que es Martín, médico psiquiatra, y el otro casi licenciado en filosofía. Así que imagínense cómo termino yo cada vez que me tengo que juntar con alguno de ellos, que soy más pragmático, que soy más estructurado. Bueno, pero eso tiene la vida, ¿no? Esto que decía Sergio antes, y hoy me gustaría, sé que los que me conocen van a esperar una cátedra, lo sé, eh, y en algún punto me hago cargo, porque eso es por lo que trabajo, ¿no? Me gusta mucho compartir el aprendizaje. Pero si bien voy a hacer la presentación de un PowerPoint, en realidad quiero que esta charla sea mucho más personal. Es decir, interpelarnos todo el tiempo, en primer lugar, interpelarme yo, todo el tiempo con estos conceptos que estoy trabajando y les quiero compartir. Pero claro, para empezar, necesito contextualizar. A mí me gusta definir mucho la diferencia que existe entre una opinión, aquello que conocemos como la doxa, la opinión, que todos nosotros podemos tener y que es válida, y la episteme, el conocimiento, que tiene que ver con cuando uno tiene la responsabilidad de transmitir una clase o un espacio de aprendizaje. La verdad es que, como dicen los adolescentes, no puede estar zanateando, ¿no? Y tiene que poder estructurar un contenido. Entonces, la primera parte va a tener que ver, son 2 diapositivas nada más, con datos epidemiológicos, con datos fríos, que nos van a contextualizar en por qué se me ocurrió compartir con ustedes el tema del elogio, el elogio de la ansiedad. Seguramente, imagino, esto es un imaginario, no puedo dar certeza de eso, les puede haber sorprendido el nombre, el elogio de la ansiedad. Y claro, hay un dilema, como les voy a plantear esta noche, que de alguna manera nos confronta con posiblemente estas imágenes. Yo me veo sumamente identificado en estos gráficos respecto a la ansiedad. Pero como dije, vamos a contextualizar y vamos a ver qué pasa en nuestro país con la ansiedad. Y de este modo les voy a presentar un trabajo del Instituto de Investigaciones Psicológicas dependiente del CONICET y de la Universidad Nacional de Córdoba. Este estudio se hizo post pandemia, en donde me gustaría simplemente que ustedes pudieran reparar en el porcentaje de personas sobre una muestra bastante chica de aproximadamente 1.100 personas, pero una muestra al fin, que presentó un 48% de esas personas dijo sentirse ansiosa o tener o sufrir algún tipo de ansiedad. Y lo segundo que quisiera que pudiéramos reparar hoy es en esta nota que ustedes tienen a la izquierda de la pantalla, que es una de las conclusiones del CONICET que a mí me llamó poderosamente la atención y que de algún modo le dio una apoyatura, si se quiere, más científica a esto que les quiero compartir. Fíjense que la placa o la conclusión dice que quienes no tenían antecedentes de padecimientos psíquicos sufrieron un mayor impacto negativo de la pandemia en términos de salud mental que aquellos que sí tenían antecedentes de algún tipo de dificultad, vamos a llamar,
psicológica, emocional, etc. Lo que vamos a intentar responder hoy es por qué, o una de las razones de por qué quienes tenían algún tipo de padecimiento, el impacto fue menor que aquellos que no tenían antecedentes de dificultades o de angustias, vamos a llamarlo, para no entrar en diagnósticos. La Universidad de Buenos Aires, pre y post pandemia, desarrolló también 2 muestras que abordaron algunas conclusiones que a mí me preocuparon y me llamaron mucho la atención. La UBA, junto a la Asociación de Psiquiatras Argentinos, realizó en el año 2019, previo a la pandemia, un estudio de salud mental en donde llegó a la conclusión que el 16% de la población argentina sufría algún tipo de situaciones, vamos a decir, porque yo no hago diagnóstico, pero situaciones de ansiedad. Vino la pandemia y lo que encontramos, o lo que la APA y la Universidad de Buenos Aires encontraron, es algo que ustedes y yo sabemos, y que no hay que ser epidemiólogos para saber esto, que la pandemia puso un punto de base más alto, es decir, el piso de los porcentajes de ansiedad se extendió llamativamente y considerablemente. Por supuesto, aumentó la ansiedad en la pandemia, y a partir de la pandemia se empezaron a detectar con mayor frecuencia posibles amenazas. Una de las cosas que es muy importante recordar, que ante una amenaza, ¿no?, como el hombre primitivo se enfrentaba al gran depredador, o se enfrentaba al depredador, que en general eran el tigre, el león, el leopardo, que venían a atacarlo, y entonces a partir de ahí los seres humanos contemporáneos, cada vez, obviamente salimos a la calle y por ahí no nos encontramos un león, pero nos encontramos con una amenaza que nuestro cerebro interpreta como amenaza, un hecho que interpreta como amenazante, lo cual actúa como factor ansiógeno. Estamos rodeados de información, rodeadas de información, y todo esto son estímulos que con el famoso multitasking hacen que nuestra atención esté sumamente dispersa, a partir de lo cual la ansiedad y justamente el multitasking produzcan que no podamos prestar atención y de pronto cumplir una tarea de acuerdo a los objetivos que nos planteamos. Pero además, algo que me parece nos va a llamar a todos la atención, es que post pandemia el 21,2% de los consultados dijo que toma algún tipo de medicación para disminuir la ansiedad. Yo quisiera que reparemos en ese verbo, ¿no? Disminuir la ansiedad. El 20% para dormir, el 16,38% para relajarse, que uno podría adosarlo al concepto de disminuir la ansiedad, el 13,8% para mejorar su estado de ánimo y el 11,6% para manejar sus nervios. Es decir, que también podríamos sumar ese 11,6 al 21,2 para disminuir la ansiedad y al 16,38 para relajarse, que son todas expresiones que usamos los seres humanos coloquialmente, ¿sí? No quienes hacen diagnóstico, pero que coloquialmente utilizamos para referirnos a la ansiedad. Entonces tengo un par de preguntas, ¿no? La primera es, ¿cómo es posible hablar de elogio de algo que se vive como padecimiento? ¿Cómo es posible que esta noche nos reunamos a hablar de un hecho que acabamos de decir? La población argentina sufre en su totalidad en más de la mitad de la población consultada. ¿Cómo podemos hablar de elogiar algo que nos hace daño? La otra pregunta que me hago es, ¿qué impacto tiene el contexto? Justamente hablamos de la pandemia. ¿Qué impacto tiene el contexto sobre nuestra ansiedad? Sobre este estado de alerta en el que nos ponemos frente a un hecho que consideramos amenazante. Y cómo sobreponernos en este contexto al exitismo de las frases
en sobrecitos de azúcar. Y ustedes dirán, ¿qué es esto? Hay un elogio, como vamos a ver al final, del éxito, del placer y de no conectarnos con aquello que es tan humano como el placer. Hay una sociedad que es paliativa, dice el querido Han, este filósofo coreano que está muy de moda en este tiempo. Hay una sociedad que de alguna manera acalla el dolor, ¿no? Como si el dolor tuviera mala prensa. Entonces, una de las cosas por las que mucha gente llega a la consulta es porque no puede cumplir con los estándares de la felicidad. No puede cumplir con el exceso de positivismo de algunas frases que las vive como limitación. Elegí una frase de Sobrecito de Azúcar que dice: uno aprende a ser feliz cuando entiende que estar triste no sirve para nada. Imagínense ustedes levantándose, yendo al café de la esquina a tomar algo, están un poco tristes, hace unos días que están tristes, bueno, están pasando una situación compleja, ni que hablar cuando atravesamos un duelo, y se encuentran, piden un café, y se encuentran con esta frase. Se encuentran con que no les sirve de nada a ustedes, perdón, como no les sirve de nada a ustedes estar tristes, no sirve para nada. Podríamos estar horas hablando de lo que sirve la tristeza y para qué sirve la tristeza, pero no es el tema que nos toca hoy nos toca la ansiedad, pero simplemente ustedes podrán imaginar un sinfín de frases de Sobrecito de Azúcar que dice algo que nos enseña el análisis transaccional, que tiene que ver con lo que se llaman mensajes parentales, que es no sientas. Hoy hay una sociedad que nos dice no sientas. Si a todo lo que dijimos al principio, al contexto pospandémico y al contexto paliativista de nuestro dolor, de aquello que es humano, le agregamos estos mensajes, ¿cómo vamos a hacer para elogiar la ansiedad? La queremos sacar. Si yo les preguntara ahora a ustedes, ¿cuántos de ustedes se sintieron inquietos, con cierta angustia, con temor por algo que no sabe qué es en el último tiempo? Estoy seguro que todos levantaríamos la mano. Quien más, quien menos, reconoceríamos que algún contacto con esta sensación de inquietud, con esta sensación de angustia, con esta sensación de temor sin objeto, sin saber por qué tenemos miedo, por qué nos sentimos atemorizados o amenazados, creo que todos en mayor o menor medida lo hemos atravesado. Entonces, hay un autor que a mí me gusta mucho y que les recomiendo, que se llama Rollo May, que plantea este dilema que yo me estoy haciendo ahora. El tipo lo plantea en los años 50, ¿no? Y de alguna manera lo que va a decir es cómo atravesamos los seres humanos la ansiedad. Entonces él va a plantear que hay dos tareas que tenemos los seres humanos cuando nos toca vivir en esta condena existencialista a estar vivos, a ser libres y a sufrir. Rollo May le agrega que tenemos un dilema. Y ese dilema parte de una dualidad que tenemos que tiene que ver con que los seres humanos al mismo tiempo nos vemos como objetos y como sujetos. Entonces, de alguna manera, lo que él va a plantear es algo que a mí, queridos amigos y amigas, me identificó un montón. Yo cuando vi esto dije, ahora entiendo, ahora comprendo, pero con esta famosa H que hablamos en el humanismo, ¿no? De comprender cuál era mi problema.
Y posiblemente te sientas resonando o más que resonando, consonando conmigo en esta idea de verte como sujeto y objeto al mismo tiempo. ¿Pero qué significa esto? Nos vemos como objetos, dice el querido Rollo May, cada vez que nos expresamos desde un lugar que conozco y estoy convencido que Sergio trabaja hace mucho tiempo, que tiene que ver con aquello que nos exigen, como aquello que la Gestalt dice, no voy a hablar de Gestalt estando Sergio presente, pero aquello que la Gestalt dice el crítico interno o el perro de arriba, ¿no? Tener, deber, hacer. Uno podría resumir esto hablando de exigencias. Todos nosotros sentimos que tenemos exigencias. Empezamos a darnos cuenta qué hacemos con esas exigencias cuando nos toca un counselor o un terapeuta gestáltico, que nos destruye las exigencias en el primer encuentro. Ahora, yo me veo como objeto cuando digo tengo que llegar, cuando digo tengo que cumplir, cuando digo tengo que reparar. Yo soy no me voy a diagnosticar, pero soy un molesto, digamos, en lo que tiene que ver con lo que hay que hacer en la casa, lo que hay que reparar, o lo que hay que arreglar. Y todavía tengo a mi viejo, el que puedo llamar y decirle, viejo, dame una mano para cambiar un cuerito. Pero hay que hacerlo. La pregunta es, ¿por qué hay que hacerlo? Y acá, quien hace la pregunta es el hombre, la mujer como sujeto. Cuando empieza a hablarse a sí mismo, a sí misma, desde el deseo, ya no desde las exigencias, sino desde el deseo. Quiero, deseo, siento, me proyecto. Y como ustedes pueden ver en esta imagen, hay una pugna, porque no es solamente vernos en esta dualidad, sino que es cómo esta dualidad pugna. Y a veces, muchos de nosotros nos sentimos ansiosos, ansiosas, por nuestras exigencias. No siempre es por nuestras exigencias, pero a veces sí. Y a veces nos conectamos con el deseo y no nos sentimos tan ansiosos, tan ansiosas. Y entonces, para Rollo May, esta es la explicación de por qué un día te sentís bien y otro día te sentís mal, más que porque tengas un trastorno bipolar. Y le hemos puesto rótulo de patología, y en esto podríamos estar horas escuchando a Martín, le hemos puesto rótulo de patología a cosas que son inherentes de lo humano. O las evitamos con los sobres de azúcar o los evitamos con algunas corrientes psicológicas exitistas. Entonces, claro, cada vez que yo, Ezequiel, me contacto con el sujeto, con aquello más íntimo, más personal que está detrás del personaje, deseo, quiero, siento, estoy bien. Vieron que podés decir, ay, hoy me siento bien, me siento pleno. Hoy, claro, porque me estoy subjetivando. Una de las grandes, no porque sea buena, pero una de las grandes características de la psicopatía es tratar al sujeto como un objeto. Y es objetivar al sujeto. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces me he objetivado? ¿Cuántas veces me he tratado a mí como objeto y no como sujeto? Y no me estoy refiriendo a un objeto psicoanalítico donde nuestra libido se pone, sino a cosificar al otro. Entonces me cosifico cada vez que debo, cada vez que tengo, cada vez que me exijo. Este es un dilema, queridos y queridas, que vamos a tener hasta el lecho de nuestra muerte. Así que si intentamos evitar esto, intentaremos evitar lo humano. Más adelante vamos a ver que muchas veces nos han dicho luchar contra la ansiedad y otras veces nos han dicho aceptar la ansiedad. Yo no podía ni una ni otra, debo confesarles.
Quise luchar contra la ansiedad y no pude. Quise aceptar la ansiedad y no pude. Hoy intento transitar este camino, por eso les dije que recién empecé en este camino, de comprender qué hago con esa ansiedad. En principio, estoy apuntando al título de esta charla, a elogiar la ansiedad. Y ahora vamos a ver a qué me refiero. Existe en todos nosotros, desde el punto de vista, si se quiere, más existencial, la idea de comprender que ustedes y yo somos sujetos de muerte o sujetos que se direccionan, si esta no nos encuentra antes, en un proceso de envejecimiento a envejecer y en tal caso, por las complicaciones que puede generar inmunológicamente el proceso de envejecimiento y el desgaste celular, adquirir alguna patología y a morir. Digo esto porque me traiciona la gerontología y los que me conocen saben que detesto que se diga murió de viejo. Nadie muere de viejo. Todos morimos por un paro cardiorrespiratorio que puede ser traumático o no traumático. Nadie se muere de viejo. La vejez no es una enfermedad. Dicho esto, todos nosotros estamos sujetos a muerte, a enfermedad y a limitaciones. Este famoso de ¿por qué me pasó a mí? ¿No? Y Oriente, que es bien de Occidente, y Oriente nos va a decir, ¿por qué no a mí? ¿Por qué no me va a pasar a mí? Somos sujetos a muerte. Todo esto que les estoy diciendo es lo que les planteé al principio. No les estoy enseñando nada. Son las reflexiones que me estoy haciendo hoy y que en este momento, cuando se los digo a ustedes, me vuelvo a recordar que me voy a morir. Porque la última de las ansiedades tiene que ver con la muerte. Nos vamos a morir. Independientemente de lo que religiosa o espiritualmente creas que pasa después de la muerte, si te reencarnás, si te vas al triángulo de los dioses, si te vas con Jesucristo, con Alá, independientemente de eso, todos y todas nos preguntamos, incluso no solo por la muerte. Saben que a mí en consulta con gente grande, yo no escucho tanto miedo a la muerte como sí a la enfermedad y a las limitaciones, es decir, a la dependencia, ¿no? A depender. Lo veo a Sergio, al cual admiro muchísimo, la veo a mi amiga Perla dando vueltas por ahí, gente grande, que estoy seguro que el gran miedo es la dependencia, es que otro quiera decidir por mí. Pero además, en estas ambivalencias que tenemos los seres humanos, hay otra parte de esta historia. Diría Dave Mans, otra configuración del self, otra parte, otra expresión, que es la libertad de relacionarnos con estas fuerzas, con la muerte, la enfermedad, las limitaciones, y ser conscientes de esto. Otra de las organizaciones amigas, aparte de Colegia, que yo tengo hace muchos años, es la Asociación El Faro. Ellos trabajan con eh, final de vida, trabajan con las personas que están transitando el último tiempo de vida. Y Viviana, que es su directora, siempre dice, el gran problema es que no hablamos de la muerte. Viste que parece que el que habla de la muerte es un depresivo crónico, que lo único que le importa es el pesimismo de la muerte. Y la muerte, este eslogan que hemos escuchado, que es parte de la vida, es real. Si uno se pone a pensar que lo único que le da valor a que estemos vivos es que tenemos el destino final de la muerte, que si ninguno de nosotros muriera, nadie le daría valor a la vida. Es algo que tendríamos in eternum, que harina de otro costal es lo que la ciencia está intentando hacer ahora con la inmortalidad. Pero eso sería para otra charla. Esta posibilidad que tenemos de morir, posibilidad, digo, porque sabemos que podemos salir a la calle, nos puede agarrar un auto, podemos tener un infarto, una ACV, cualquier cosa, cuando nos ponemos a ser conscientes de ellos, como ahora, hablar de la muerte, de alguna manera
al ser conscientes nos damos cuenta que tenemos ambas libertades. Esto que decía Víctor Frankl, al ser humano se le puede quitar todo excepto la última de las libertades, la actitud que va a tomar frente a cualquier circunstancia. Por lo tanto, esta dualidad o esta polaridad entre el ser sujetos a muerte y la libertad de relacionarnos con esto es otro de los dilemas que atravesamos ustedes y yo a lo largo de nuestra vida y que posiblemente estemos atravesando en este momento. Digo, no estamos pensando todo el tiempo, yo no estoy pensando todo el tiempo en la muerte, solo cuando me junto con mis amigos a filosofar. Esto que estamos haciendo ahora nos devuelve el poder, porque somos nosotros y nosotras los que vamos a tomar la decisión de qué hacer con la muerte. Irving Yalom, terapeuta que todos nosotros respetamos muchísimo, escribe un libro que se los recomiendo, que se llama Mirar el Sol, y habla de la muerte. Y él lo que dice es que los seres humanos intentamos todo el tiempo hablar de la muerte como cuando intentamos mirar el sol. Hacemos todo el esfuerzo, pero cuando miramos al sol, ¿qué nos pasa? Nos encandilamos y rápidamente corremos la vista. Es como que ahora estamos hablando de la muerte, sí, sí, todo muy lindo, hay que hablar. Pero si yo ahora nos confrontara a hablar de nuestra propia muerte, creo que salimos todos corriendo y Colegia hoy se queda sin living. Porque una cosa es hablar de la muerte del otro y otra cosa es hablar de mi muerte. Otra cosa es hablar de mi final. Y así vamos por la vida en ese gran dilema. Ahora empecemos a hablar de la ansiedad normal. Nosotros no vamos a hablar de la ansiedad patológica porque no soy psiquiatra. Por lo tanto, no vamos a hablar de un trastorno de ansiedad. Vamos a hablar de aquello que la filosofía y particularmente el existencialismo, entre otros de la mano de Rollo May, definen como ansiedad normal. Aquella ansiedad que se dispara, como dijimos antes, ante la vivencia de una amenaza, de algo incierto, que posiblemente no haya un objeto a partir del cual sintamos miedo, pero sí algo de lo que va a pasar, esta cuestión anticipatoria, que los que somos más o menos ansiosos nos ha pasado. Ahora, cuando hablamos de ansiedad normal, este dilema de lo humano, aparecen algunas características que quisiera compartir con ustedes. Primero vamos a definir a la ansiedad como esa respuesta, me gusta la idea de adaptativa, es cómo nos adaptamos ante las amenazas a la supervivencia, a nuestros seguir vivos. Lo primero es que es una experiencia común de lo humano. Terencio decía, hombre soy, nada de lo humano me es ajeno. Por lo tanto, es una experiencia que evolutivamente todos nosotros y nuestros antepasados han sufrido sobre toda la redondez de la Tierra. Cuantitativamente, es decir, su carga es variable. A veces estamos muy ansiosos, a veces estamos más o menos. Yo antes de empezar hoy le contaba a Sergio y a María que me puse ansioso porque sentía que no llegaba y en otro momento hubiera estallado. Y le escribí a María y le digo, María, creo que más que a ella me lo estaba diciendo a mí, estoy al límite, pero llego, voy a estar ahí. Quiero confesarle, si me daba cuenta que no llegaba, mi ansiedad probablemente no hubiera sido tan administrada, ¿no? Si yo sentía que no llegaba, posiblemente no lo hubiera resuelto tan efectivamente, porque si no, paso a ser parte de aquello que critico, ¿no? Del sobrecito de azúcar. Siempre podemos gestionar nuestra ansiedad, pero es cuantitativamente variable. A veces estamos más ansiosos, a veces menos. Y es regulable en el sentido de que cuando paramos, no sé, alguno de ustedes respirará conscientemente, otros harán meditación, otros rezarán, otros harán mindfulness, otros leerán. Pareciera que el mote de ansiedad desciende. Y es psicológicamente egosintónica, no hay
no hay sufrimiento psíquico. Sabemos que está ahí ante una situación que requiere que nos adaptemos. No vamos a hablar hoy de algo que para mí es importantísimo, que es el eje hipotálamo hipofisiario adrenal, que es aquella cascada que se dispara ante situaciones de estrés. Pero claro, si si vivo interpretando cualquier situación como amenazante, mis niveles de cortisol van a estar volando, y cuando eso se cronifica, diría nuestra amiga en común con Sergio, la doctora Mónica Clark, cuando eso se cronifica, aparece el distrés, aquel estrés que nos hace daño. Pero la ansiedad normal que conocemos, que tenés cuando estás en esa fase de enamoramiento, que no sabes si llega el encuentro, que no sabes si te vas a ver, o cuando vas a tomar un trabajo y estás ansioso, ansiosa por ocupar ese lugar, incluso ante una situación de amenaza real, tiene una variabilidad que uno no la vive como sufrimiento, porque se da cuenta que esa ansiedad se puede transformar en aquello que los terapeutas sistémicos llaman proactividad. Esa ansiedad puede ser un motor para ejecutar el proyecto de vida. Cuando estás movilizado, movilizada, que sentís en el cuerpo, yo siento en el cuerpo que la piel se calienta, que, ¿no? Como que el cuerpo está diciendo, voy hacia eso, está motivado, tiene una carga de ansiedad. Cuando llegamos a cumplir el objetivo en este motor, que cuando funciona como motor, cuando llegamos a cumplir ese objetivo, ¿qué aparece? La satisfacción, el sistema de recompensa, a partir de lo cual decimos, qué feliz que estoy conmigo. Como seguramente me pase a mí, o ya me está pasando en el desarrollo de la charla, ay, mira, todo lo que trabajé para armar esta charla, qué lindo, y me puse ansioso porque si el PowerPoint, porque si a Sergio, que es mi amigo, le iba a gustar, porque era algo nuevo en colegio, porque siempre hablo de gente grande. Cuando eso pase, y insisto, mientras me está pasando, hay una vivencia de triunfo porque la tarea está siendo realizada. Y entonces percibimos la ansiedad, y saben ustedes que ante la amenaza, el ser humano ataca, huye, o posteriormente se ha descubierto que se frisa, ¿no? El fenómeno del freezing, del pánico, de quedarse duro. Pero cuando atravesamos, fíjense que intento no usar la palabra lucha, sino cuando atravesamos la ansiedad, hay una vivencia de haber tenido éxito en la realización de esa tarea, aunque nos sintiéramos ansiosos. Y claro, como venimos charlando muchos de los que estamos acá a lo largo de toda la pandemia, por suerte empezamos a incursionar, muchos de los que estamos acá, en las enseñanzas de Edgar Morin, sabiendo que vivimos en un mar de incertidumbre, ¿no? Él dice que la vida es el ser humano navega por un mar de incertidumbres con archipiélagos de certeza. Claro, es humana la incertidumbre. Justamente lo que pasa con la ansiedad es no tolerar la incertidumbre. Ahora, en esta ansiedad normal que tratamos de elogiar, lo que intentamos decir es que al atravesar la incertidumbre y al gestionar la imprevisibilidad del futuro, generamos estos espacios de hogar, ¿no? Como el living de Colegia. El living es un archipiélago de certeza en un mar de incertidumbre. Tus vínculos más cercanos son archipiélagos de certeza en un mar de incertidumbre. Por eso cuando nuestros vínculos más estrechos son amenazados ante la posibilidad de una separación, tenemos una vivencia de ansiedad, porque ese lugar seguro dejó de ser un lugar seguro y se transformó en un lugar de incertidumbre.
Ya veo algunas caritas que hacen así, que se ven identificados con lo que a mí me pasa, así que no me siento tan solo. Creo que era Sandra Mianovich que cantaba Somos mucho más que dos, ¿no? Entonces no me siento tan solo con mi ansiedad. Esta ansiedad normal, no me voy a poner muy técnico, pero como dijimos antes, hay un circuito en una red, nuestro cerebro actúa en red, pero está lo que se llama la red amigdalina, en donde nuestra amígdala o nuestras amígdalas cerebrales reciben información a través del hipotálamo y del tálamo, y es como una información corta, es decir, reacciona. La amígdala reacciona, es la que nos permite defendernos ante una amenaza. ¿Por qué? Porque no procesa la información. Es decir, responde antes de procesar la información. Listo, es todo lo que voy a decir. Cuando reaccionamos a partir de que es normal que lo hagamos, ¿eh? No hay que hacerse el harakiri porque reaccionemos de esa manera, lo necesitamos, es parte de la supervivencia. Cuando nos sentamos y reflexionamos y empieza a mediatizar nuestra corteza cerebral y podemos reflexionar, respondemos luego de haber analizado. En el caso de la ansiedad, respondemos desde la amígdala, ¿no? Todo el tiempo. Por eso, a mí no me gusta hablar de manejo de las emociones, es algo que detesto. A mí me gusta hablar de gestionar, de educarnos. Y muchos de los que por ahí no tengan vínculo con la psicoterapia o el counseling o las corrientes psicológicas contemporáneas van a pensar algo que puede ser parte de la verdad, que con lo que voy a decir estoy loco. Pero a mí me gusta visualizarme, lo digo, sí, me gusta visualizarme tomando la amígdala como si fuera un bebé que estoy arropando. El gran Roberto Kertész, que fue mi maestro, el introductor del análisis transaccional en Argentina y en España, él decía que a la noche, decía, menos mal que vivo con una terapeuta transaccional como yo, porque me voy a dormir hablándole a mi niño interior, diciéndole, Robertito, ¿cómo fue tu día? Ahora vamos a ir a dormir, ¿no? Digo, ¿cómo nosotros podemos gestionar lo que nos pasa adentro? Vamos a decirlo de una manera coloquial. Hoy sabemos que hay una íntima relación entre las emociones y la toma de decisiones. Cuando escuchamos alguna vez a nuestros padres decir o a nuestros abuelos, no te manejes de acuerdo a tus emociones, hoy si están vivos podemos decirles, mira, la verdad te equivocaste, porque la toma de decisiones está íntimamente relacionado a nuestro circuito, por llamarlo de alguna manera, emocional. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es conocer nuestras emociones y sentimientos para saber qué es aquello que queremos decidir. ¿Por qué no decidir por el lugar donde nos sentimos cómodos? No, eso es zona de confort. ¿Quién lo dice? ¿Por qué tengo que estar en un lugar en donde estoy incómodo, donde no me siento a gusto? En un vínculo, en una pareja, donde no me siento cómodo o cómoda. ¿Por qué debería racionalizar esa relación? Pero también, esto que dijimos antes, la vivencia de la ansiedad normal, de un logro de la evolución de la especie como un instrumento para que sigamos evolucionando, como este motor, escuchando nuestra ansiedad, que se dispara, que nos permite atacar la amenaza, huir, ¿no? De ese soldado que huye sirve para otra batalla. A veces tenemos que salir de lugares, a veces nos tenemos que ir, a veces me tengo que ir de lugares, de vínculos. Y a veces hay vínculos que se transforman en estos archipiélagos de certeza. ¿Por qué yo estoy acá un viernes a las 7:30 de la tarde? ¿Por qué están ustedes acá? Yo les voy a decir por qué estoy acá. Dije que hoy la charla iba a ser íntima. Porque en más de una oportunidad, pero particularmente en una oportunidad de mi vida, Sergio fue un archipiélago de certeza en un mar de incertidumbre. Y eso lo que hace es que nosotros tomemos la decisión de lugares donde queremos estar y de lugares donde no queremos estar. ¿Por qué estar en lugares
que mediante el culto a la autenticidad, o lugares que expresan un culto a la autenticidad, cuando te diste vuelta se transformó en un culto a la hipocresía. ¿Por qué? ¿Por qué no escuchar nuestras emociones, particularmente nuestros sentimientos, y tomar decisiones de los lugares donde queremos estar? La ansiedad también nos presenta una directa relación que tenemos como sujetos con el mundo, porque el mundo, como dijimos, es información, a veces es hiperinformación, estamos hiperinformados, recontrainformados, y entonces nos acordamos que estamos en relación con el mundo. No digo que sea agradable, ¿eh? Digo que es. Y entonces, las características, esto yo ya lo dije, esto es una mirada bastante cognitiva, donde ante un hecho determinado lo evaluamos o lo interpretamos, aparece una emoción y por lo tanto respondemos. Quiero decir, aquellos que no siguen un modelo cognitivo, pero que son, o que adhieren, más que son seguidores, más que adhieren a la teoría del enfoque de Rogers. Cuando Rogers se refiere a la percepción, se está refiriendo a la valoración que le damos a la experiencia, al mundo, particularmente a la experiencia. Y recuerden que él define experiencia como todo lo que le sucede a un organismo aquí y ahora, accesible a la conciencia o potencialmente accesible a la conciencia, es decir, todo lo que te pasa, incluso el hecho. Así que evaluamos, interpretamos, percibimos, impresionamos, el nombre que le querramos poner, y a partir de eso actuamos. Hay una frase, una de las enseñanzas significativas de Rogers que a mí es la que más me impacta y la que más me costó adquirir y más me costó laburar y más me gusta hoy, que es aquella que dice: los hechos no son hostiles. Un hecho se transforma en hostil en la medida en que lo interpreto como hostil. Miren si había un Rogers cognitivo, también. Un Rogers que, tomando la idea de Kelly de constructo, nos va a enseñar a nosotros acerca de los constructos. Hay una interpretación del hecho que hace que el hecho se vuelva hostil. Siempre doy el mismo ejemplo. En este momento, sobre la redondez de la Tierra, se están muriendo miles de personas. Ninguno de nosotros está deprimido. Por ahí, si tenemos conciencia social, decimos: uy, qué pena, ¿no? Obvio, qué dolor. ¿Pero para quién? Para el que lo está atravesando. Ahora, ninguno de nosotros está con un cuadro depresivo tirado en la cama o atravesando un duelo por alguien que murió en España, que ni siquiera conocemos. Porque la muerte, como dije al principio, no es hostil en sí misma. Mi muerte es hostil. La muerte de mis seres queridos es hostil, porque interpreto el hecho como hostil. Y el gran Freud, al cual hemos bastardeado bastante, pero que mucho nos ha enseñado, la intensidad del duelo, nos enseña, guarda directa relación del sujeto con el objeto perdido. Cuanto más cercano, cuanto el hecho es más interpretado como más hostil, más sufrimos. Y esto nos demuestra la complejidad del ser humano, esto que yo decía de ser libre y esclavo a la vez. Por eso es complejo. Somos libres, pero a la vez somos esclavos. Esclavos de nosotros, de nuestro mundo, de nuestro contexto, de nuestra propia objetivación, hasta que decidimos hacer algo con eso. Y al mismo tiempo hay una valoración de nuestra experiencia. Empezamos a mirar la experiencia no como una enemiga, como algo que es. Y acá vuelvo a las veces que te sentiste o me sentí: che, otra vez estoy en este círculo. Soy un ciclotímico, soy un bipolar, soy un obsesivo compulsivo, y por ahí sea todo eso junto. No lo sé. O por ahí soy alguien que alguna vez desoyó a la ansiedad normal. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando dejamos de escuchar a la ansiedad normal y la queremos evitar. Entonces lo que nos ocurre es que cuando nos ponemos demasiado ansiosos y cuando no reconocemos el dilema de lo humano,
tenemos esto que tanto Rollo May como Viktor Frankl van a hablar de la pérdida de sentido. En esta pérdida de sentido, particularmente es la pérdida de un sentido de tu autoconcepto. ¿Quién soy? ¿Soy un bipolar? ¿Soy un ansioso? ¿Soy un ciclotímico? ¿Soy un intenso? ¿Una intensa? ¿Soy un gran sufridor del mundo? ¿Una gran sufridora del mundo? Y esta pérdida de sentido de significación, este no saber quiénes estamos siendo, ¿no? Porque nunca sabemos quiénes somos, pero por lo menos saber quiénes estamos siendo, esta pérdida de sentido de significación, genera un debilitamiento, dice Rollo May, del sentido de responsabilidad. Entonces, dijimos antes, soy sujeto a muerte, a dependencia y a enfermedades, pero también soy un sujeto responsable que toma decisiones. Cuando perdemos el sentido, también perdemos nuestro sentido de responsabilidad, porque si no hay un sentido vital, ¿qué responsabilidad tengo? Recuerden que el sentido nos convoca. Y nosotros somos responsables si aceptamos esa convocatoria o no aceptamos esa convocatoria de la vida. Al debilitarse el sentido de la responsabilidad, se produce impotencia. ¿Nunca te pasó que te sentiste impotente por no saber qué hacer con esta pérdida de sentido? Muchos colegas que tuvimos la oportunidad de transitar algún aula juntos me han dicho, me encanta el enfoque, ¿no? Esto de qué te pasa con lo que te pasa. ¿Y qué hago con lo que me pasa? Cuando me doy cuenta, cuando lo acepto, ¿qué hago con lo que me pasa? ¿No? Esta frase de me siento impotente. Y Viktor Frankl nos va a plantear qué hacer con esta impotencia, transformarla en sentido. Pero miren, May dice algo bastante jugado. Él lo que dice es que cuando aumenta el sentido de responsabilidad, de impotencia ante la pérdida del sentido de responsabilidad, aparece la ansiedad. Nos sentimos impotentes. O sea, esto si uno hace un camino a la inversa, podría decir que haciéndose responsable, ¿sí? Y tratando de buscarle un sentido, vuelvo a Frank, para mí otro maestro, tratar de responder al sentido, no se siente impotente y por lo tanto no se siente ansioso. Insisto, esto no es un trabajo mío, no quiero robarle las ideas a nadie, esto es Rollo May, que lo van a encontrar si leen el texto. Es decir, cuanto más responsable me siento de mi propia existencia, menos sensación de impotencia tengo. No porque, viste que la impotencia suele aparecer cuando las cosas no salen como queremos. Bueno, acá la propuesta de May es, guarda, porque las cosas posiblemente nunca salgan como queremos. O a veces sí. Pero el problema no es si salen como queremos o no salen como queremos, es cuánta responsabilidad tenemos frente a esto. Lo va a decir May, lo va a decir Frank, a su manera lo va a decir Peirce, en la medida en que nos podamos hacer cargo de aquello que nos pasa, de qué hacemos con lo que nos pasa. Así que para empezar a ver qué hacemos con la ansiedad, pareciera que un caminito inverso es el que nos proponen estos autores. Y quiero decirles que, si no esto sería una clase teórica, este es mi trabajo en este tiempo. Me está llevando, bueno, no voy a decirlo como lo diría en una charla de amigos, pero me está llevando mucha energía. Pero yo prefiero que mi energía esté puesta en cómo deconstruyo este circuito, que esté puesta en no hacer nada, en replegarme, en seguir sintiendo, ya no que pierdo el control. Miren la diferencia, ¿no? Yo durante muchos años de mi vida, incluso hasta hace muy poco, y a veces también me pasa, siento que pierdo el control. Yo nos voy a proponer hoy no intentar no perder el control, sino intentar no perder la responsabilidad, ese sentido de responsabilidad que nos otorga el derecho a elegir. Solamente me permito pensarlo con ustedes. Algunos orígenes de la ansiedad, este es un trabajo también que tomé como referencia de la Asociación de Psiquiatras Argentinos,
muy lindo trabajo, que ellos plantean algunas de estas ideas que todos podemos conocer más en mayor o en menor medida. La ansiedad es una respuesta, se presenta como respuesta, está vinculada a una sensación de inquietud, esto que decíamos al principio. Algunas personas hablan de desasosiego. ¿Por qué? Porque en latín, anxious es aquello que impide el sosiego. Y yo estoy seguro que cuando todos nosotros hablamos de desasosiego, en algún punto estamos diciendo lo mismo. Es algo que se siente en el cuerpo y que uno no lo puede explicar. Es como cuando decís, me siento mal, viste que el cuerpo, y no sé qué decir, no sé qué. Hay experiencias que no se le pueden poner nombres. Y que cuando le pones nombre, la complicamos. Yo la complico. Hay una vivencia de desasosiego. Por supuesto, desde el punto de vista de, por ahí, lo más cerebral o lo más organísmico, se acelera el ritmo cardíaco, nos preparamos para el ataque o para la huida, se agudizan nuestros sentidos y hay una percepción en la ansiedad de una situación sin salida. Entre la década del 90 y del 2000 se hizo muy famoso este terapeuta Jorge Bucay. Y él decía siempre, cuando no sepa por dónde salir, salga por donde entró. Nunca entendí qué quiso decir con esto. Pero ahora, volviendo a la placa anterior, no quiero marearlos, pero volviendo a la placa anterior, para mí, salir por donde entré es reconstruir este proceso. Es decir, no me quiero sentir impotente, no quiero sentir esta sensación de ansiedad que estoy sintiendo, que me aparece, por lo tanto, tampoco quiero sentir esta vivencia de carencia de sentido, por lo tanto me relaciono más con mi responsabilidad. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con el sentido? ¿Y qué voy a hacer con esta ansiedad? Que son las perlas finales de hoy. ¿Qué vamos a hacer con la ansiedad? La ansiedad, cuando aparece, también repliega nuestra conciencia. Esto que yo decía antes, uno reacciona amigdalinamente, no está reflexionando. No reflexiona, necesita actuar. Y se bloquean los sentidos. Uno deja de, viste que te dicen a veces, dejaste, no me estás escuchando. ¿Por qué te voy a estar escuchando si estoy escuchando mi cuerpo? Estoy en estado de vulnerabilidad máxima. ¿Y qué pasa con todo esto cuando se cronifica? Cuando todo esto, estas características se cronifican, aparece la despersonalización y la apatía. Este no soy yo. No puedo estar siendo yo este o esta. Y tenemos pérdida de ganas, de hacer cosas, estamos desmotivados. ¿Por qué? Y acá empezamos a personalizar estas reflexiones, esta charla. Para Rollo May aparece la ansiedad crónica cuando nuestros valores más íntimos se ven amenazados. Cuando sentimos que aquel hecho que interpretamos como hostil está amenazando nuestros valores, que son los más cercanos a los que identificamos como parte de nuestra existencia, esos valores sin los cuales vos sentís que no podés vivir. Por lo tanto, si todo esto amenaza los valores que se identifican o que nosotros identificamos como sinónimos de existencia, tenemos que empezar a identificar nuestros valores. ¿Cuáles son nuestros valores más supremos? No me refiero a algo religioso. ¿Cuáles son esos valores? Saben ustedes que los valores son aquellos que rigen nuestra existencia, es decir, esto no lo negocio, va en contra de mis valores. ¿Qué son mis valores? Porque si una persona se va a subir a un ascensor y dice, ay, no me voy a subir al ascensor, no sea cosa que se caiga, ¿no? Como,
todos los miedos o las ideas anticipatorias. ¿Cuál es el valor que se ve amenazado ahí? Entonces se me ocurrió, para que no nos olvidemos nunca de esto, empezar a plantear la amenaza como los depredadores. Yo voy a usar al tigre como depredador, porque hay otro animalito que no voy a usar como depredador. Lo voy a usar como otra cosa. Pero nuestro depredador, vamos a elegir el tigre y al puma. Son los dos bichos que elegí como depredadores. Entonces hoy me voy a preguntar, y te voy a preguntar, ante una situación de ansiedad, ¿cuál crees vos que es tu valor de existencia amenazado? Y entonces se me ocurrió esta imagen horrible, porque si yo estoy frente a este puma, creo que me muero. Y yo elegí algunos de los valores que pueden ser muy importantes para nosotros. Y me estoy corriendo del valor de la vida, ¿no? Porque hay que ver qué define cada uno como vida. No me quiero poner en ninguna situación de complejidad que genere grietas ni discordias en términos, por ejemplo, de si la vida dónde empieza y dónde termina y cuestiones bioéticas. Por lo tanto, elegí otros valores: el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, la valentía y verdad, la tolerancia, la amistad, el amor. Esto que hablábamos de cuando vos sentís que tu pareja ya no es el lugar de cierta seguridad. Bueno, posiblemente la confianza, imagino, sea un valor amenazado. ¿En quién voy a confiar ahora? El amor sea un valor que para vos esté amenazado. O la paz. ¿Por qué sentimos tanta impotencia muchos de nosotros ante una situación de injusticia? Y porque posiblemente la justicia sea uno de nuestros valores más importantes. ¿Por qué durante la pandemia salimos todos a conectarnos por Zoom? Porque posiblemente la fraternidad era uno de los valores de existencia que sentíamos que se nos veían amenazados. Ni que hablar cuando todos los valores se ven amenazados al mismo tiempo. Pero, sin hacer de esto una herejía de un test, porque no pretende ser un test, yo te invito a que te fijes cuál de estos valores es el que vos decís: ay, yo siento que esto rige mi vida. Quienes me conocen van a decir que para mí un valor, yo soy muy amiguero, para mí estamos todos juntos, ¿no? Somos mucho más que dos. No tengo muchos amigos, siempre digo, literalmente me sobran los dedos de una mano, pero tengo mucha amistad. Y no necesariamente, creo que a veces desestimamos el concepto de compañerismo. Hay gente que quiero un montón y no le digo amigo, lo digo compañero, compañera, porque es alguien que tengo muy cercano. Pero vivo, digo, siempre lo dije, mi misión personal es crear más y mejores relaciones. Ese es mi proyecto de vida. O sea que cuando la fraternidad, cuando me siento fuera de un lugar, cuando me siento atacado, y me voy a sentir ansioso. La paz. ¿Cómo estamos cuando nos enteramos de las guerras que atraviesa el mundo? Che, no sea cosa que eso se venga para este lado. Bueno, ya se vino, ¿no? Hemos visto cosas este tiempo dantescas, pero la paz, el honor, cuando alguien levanta una calumnia mentirosa acerca de alguno de nosotros, nuestro honor, ¿cómo no nos vamos a sentir amenazados? El viejo Banco Río decía: un buen nombre es lo más valioso que uno puede tener, en su publicidad. Y estos son nuestros valores que son amenazados. ¿Por qué cuando estamos en una situación asimétrica donde nos toca ser profesores, jefes, padres, frente a la vivencia de un adolescente que nos hace frente, si no gestionamos nuestras emociones, reaccionamos mal? Porque el valor del respeto se ve atacado.
Entonces, ¿cuál de estos valores son amenazados? ¿Qué tiene que ver también con la imagen que tenemos de nosotros mismos, de nosotras? ¿Cuál de estos valores es amenazado? Y entonces empiezo a llegar a cierto momento de la charla en donde, promediando nuestra charla, me pregunto cómo cambiamos, cómo trastocamos, cómo desplazamos. Yo usé exactamente las palabras de este trabajo de la Asociación Psiquiátrica, por eso puse entre comillas neurótico. Ellos lo ponen sin comillas, pero a mí, perdónenme, me traiciona el humanismo, lo puse entre comillas, pero ¿cómo, diría yo, trasladamos esta ansiedad o transformamos esta ansiedad más disfuncional en una ansiedad constructiva? Y acá tengo algunas ideas, que como sé que a alguno por ahí le gusta copiar, no lo hice en viñeta, lo hice todo junto, y voy a tirar algunas ideas. Primero, identificar el valor amenazado que acabamos de charlar. ¿Cuál de mis valores está siendo amenazado? Quiero contarles también a los que son terapeutas, psicoterapeutas, counselors, trabajadores sociales, médicos, esto es lo que podemos hacer en un proceso terapéutico, ¿eh? Ayudar a nuestros consultantes a identificar el valor amenazado. Y Rollo May dice algo maravilloso que a los rogerianos les va a encantar. No tenemos que enseñarle a nuestros pacientes, consultantes, cuál es el valor que tienen que tener, sino que deberíamos transmitirles la importancia de valorar. ¿No? Como no enseñarle, no darle un pescado a alguien, sino enseñarle a pescar. Y Rogers no está muy lejos de esto cuando en uno de sus libros maravillosos de persona a persona explica el proceso de valoración de un niño, de los valores de un niño hasta la persona madura, ¿no? ¿Cuál es el contacto con los valores? Identifiquemos el valor. Tratemos de identificar el temor subyacente, ¿no? En esta amenaza al valor. De pronto, no voy a ser más bondadoso, no voy a ser más pacificador, no voy a ser más libre. Yo allí les puse aceptación con una pregunta si es posible, por lo que les dije al principio. Si yo me tomo de la definición de Rogers, que la gran paradoja de la vida es que cuando me acepto me puedo modificar, y o no me acepto, o en el esfuerzo de aceptarme no lo logro y se transforma en el sobrecito de azúcar, o tiene que haber algo más allá de la aceptación. Como si uno dijera, parto de la aceptación hacia otro lugar, que en este caso a mí se me ocurrió hablar de elogio. Y yo creo que eso, este más allá, no porque sea menos, sino que es partiendo de aquí, tiene que ver con la compasión, ¿no? El Dalai Lama define a la compasión como el esfuerzo para que el otro transite su dolor y en algún momento no sufra más por eso, ¿no? Esta idea del sanador herido, de ayudar al otro a sanar, no de manejarle el dolor, ser directivo, nada de esto, sino de curar las heridas, como la metáfora que el Cristo refiere respecto del buen samaritano, ¿no? Aquel que pasa y venda las heridas del que está hecho pelota. Imagínense que el resto que pasó, todos religiosos, uno se los podría imaginar como aquellos terapeutas o profesionales o filósofos que se sentaran al lado del... Y el relato dice que todos pasaban de largo, pero supongamos que se sentaran y les dijeran, ¿qué te pasa con tus heridas? Contame qué te pasa con lo que te pasa. Eso podría ser aceptación, empatía, y está muy bien. Compasión es tomar al tipo que está tirado ahí, llevarlo al hotel, como hizo el buen samaritano, vendar sus heridas y obviamente ponerse en su lugar. ¿Qué tal si todo eso lo hago conmigo? Es la pregunta que yo me hago, ¿no? Paul Gilbert dice la autocompasión, que nosotros muchas veces la confundimos con la autoconmiseración, ¿no? Como si tuviéramos lástima de nosotros. Pero nunca me voy a olvidar, por eso dije que parte de esta reflexión tenía que ver también con Martín, cuando un día le digo, estoy
cansado de mi ansiedad. Y él me mira y me dice, ¿y por qué querer sacarla? Y esa fue la primera pregunta que yo me hice, ¿por qué? ¿Cómo hago yo para decir, che, soy ansioso? O me siento ansioso, miren qué feliz que soy siendo ansioso. Digo, es un indocto el que piensa eso. Sin embargo, con todo esto que voy descubriendo, digo, mis amigos no estaban tan locos al decirme, ¿qué pasa si no solo lo acepto, sino que la invito a pasar a mi casa? Ya es más complicado. Esto me permite también reconocerme, esto que decía como el sanador herido, algo que en muchas oportunidades escuché y yo he dicho también, no, yo estoy sufriendo, no puedo ayudar a nadie. Wow, no voy a ayudar nunca a nadie si primero quiero dejar de sentir dolor para ayudar a alguien. O si quiero dejar de tener ansiedad para ayudar a alguien. Porque malas noticias. Si quiero ser humano, nada de esto se va a ir. Ni mi dolor, ni mi tristeza, ni mi ansiedad. Y esto me permite reconocer esta ambivalencia. Recordarán ustedes que cuando fue el desastre de la intoxicación que se generó por las hamburguesas de McDonald's, en aquel año McDonald's en uno de los primeros países que estuvo por quebrar fue en la Argentina. Yo tuve la oportunidad de conocer en una charla al tipo que salvó a McDonald's. Por un lado había gente que decía McDonald's es un desastre, hay que cerrarlo. Y se acuerdan que abrieron las cocinas y empezaron a mostrar cómo elaboraban ellos el producto. Pero este tipo dijo, eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Hay que bajar un mensaje que esté más allá de la apertura de las cocinas. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? Ya sé que alguno tiene ganas de ir a comerse una hamburguesa de McDonald's, pero el eje central de esto es que mientras había un grupo que decía que McDonald's era un desastre, había otro que, la grieta de siempre, otro que decía, no, no pasó nada, los están, no sé, los están calumniando. Y este tipo inventa una frase que fue maravillosa. La publicidad de McDonald's, las cocinas abiertas, y la publicidad terminaba diciendo, ni tan bueno, ni tan malo, simplemente McDonald's. Yo no sé por qué cada vez que digo esa frase la piel se me pone de gallina, de verdad, y estoy hablando de McDonald's. Ni tan bueno ni tan malo, simplemente McDonald's. Y a mí me gusta parafrasear esto diciendo, ni tan buenos ni tan malos, complejamente nosotros mismos. Por esto de la ambivalencia. Otra de las formas de transformar que voy descubriendo es elaborar un plan y un proyecto vital. ¿Para qué? Para trasladar esa ansiedad sin ningún objeto, que después va a los pensamientos y se me impone a la noche, pensar en un proyecto de vida. ¿Para qué vivo? ¿Cuál es mi misión personal? Y empezar a preguntarme esto en función de mis valores. Si mi valor es la bondad, la fraternidad, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? Vaya si las madres del dolor saben de esto. Vaya si las madres y abuelas de Plaza de Mayo saben esto. ¿Qué hago con el dolor? No voy a dejar de sufrir, no voy a dejar, pero ¿qué hago con esto? Mientras uno se tira en la cama y llora, válido, absolutamente válido y comprensible. Otro dice, mirá, yo quiero compartir, de partir juntos este dolor. Y por otro lado, una de las grandes cosas que dijimos al principio es atravesar racionalizaciones, ¿no? Esta pregunta de ¿cómo es posible que yo sienta ansiedad? La imagen, esto les va a recordar a algo, nuestra imagen de nosotros mismos se siente amenazada y contestamos con conductas defensivas. ¿Cómo es posible que yo sienta ansiedad? Claro, si no me siento humano, si soy una máquina que responde todo el tiempo, o como a mí me ha pasado más de una vez, si yo tengo que mostrarme exigente o duro, que muchas veces también puede suceder, ¿cómo voy a ser ansioso? ¿Cómo voy a ser malo? ¿Cómo? No, no puede ser. Porque esto atenta con nuestra nobleza.
aprovechar la ansiedad normal como proactividad, esto que yo decía antes, transformarla en proactividad, pero lo más importante que me gustaría transmitir es el cuadrito, el rectángulo que quedó en el centro. La genuinidad en la intención de destruir la ansiedad. Que nada de esto tendría sentido, y como dije antes, sería más de lo mismo si yo les digo hay que hacer esto, una receta. Pero para mí lo más importante es reconocer que como seres humanos tenemos la intención de destruir la ansiedad. No la quiero, sería capaz de tomarme todas las benzodiazepinas, ansiolíticos, antidepresivos que existan, aunque a veces los necesitemos. Sería capaz de fugarme, de irme de vacaciones eternas para no sentir esta ansiedad, porque la quiero destruir. Y lo primero que diría es, acepto que la quiero destruir, porque también es parte de esta complejidad. Yo no sé cómo se sienten ustedes en este momento, pero yo siento que me sacaron un peso de encima. Y toda la vida le voy a estar agradecido a Rollo May. Toda la vida le voy a estar agradecido. Hace unos días, seguramente los que compartimos las redes lo habrán visto, entre algunos archivos que tenía encontré una foto, tengo más, quiero que sepan, del jardín de la casa de Carl Rogers. Y por un momento me imaginé sentado abajo de ese árbol, tomando un mate con él, tratando de escucharlo, y yo reflexionaba en esto de que él no tendría ninguna intención de contarme nada, él tendría la intención de que yo hable y de escucharme. Fue como un homenaje. Y ahora estoy pensando qué homenaje hacerle a Rollo May, porque de verdad, créanme, me sacó un peso de encima. Autor que, por ejemplo, en la carrera de counseling hay que empezar a leer mucho más. Todo esto a mí en este momento que estoy hablando con ustedes, ya está. No siento tensión, me siento a gusto, puedo querer destruir la ansiedad. Me quedan algunas pequeñas perlitas más. Esta era la amenaza, ¿se acuerdan? La amenaza a los valores. Entonces, ¿cómo hacemos para defender, o para, más que defender, para atravesar esa ansiedad ante la amenaza? Entonces tenemos una amenaza y tenemos un valor que se ve amenazado. Ahora, en la medida en que para nosotros sea más importante el valor que la amenaza, estaremos elogiando la ansiedad. En la medida en que el amor, la fraternidad, la fidelidad, la libertad sean más grandes que la amenaza, yo me animaría a decirles que la amenaza se diluye y entonces estamos elogiando a la ansiedad. Y creo que tanto Buda como Cristo fueron muy metafóricos. Y siempre me pregunté qué significaba poner la otra mejilla. Y hoy digo, ¿no será otra cara de la misma moneda? ¿No será que cuando la amenaza es grande, el valor es aún más grande? No el valor de valentía, puede ser un valor ese, pero tu valor con el que te identificaste antes, que muchas veces sentiste amenazado. Porque una respuesta de amor, el sabio Salomón decía, la blanda respuesta quita la ira. Posiblemente Marshall Rosenberg haya leído algo de esto. La blanda respuesta quita la ira. Si eso no es comunicación no violenta, ¿qué es la comunicación no violenta? Como si a la amenaza el valor de amor, de aceptación, de congruencia, que podrían ser claramente los valores de Rogers, pudieran vencer la amenaza. Y entonces estaríamos elogiando la ansiedad. Para mí las imágenes son muy significativas. Los y las que me conocen están hartos de escuchar que mi vida tiene una gran metáfora, que gracias a Clive Lewis son las crónicas de Narnia. Y entonces, como yo estaba
identificando a la amenaza con este puma, dije, ¿cómo les transmito a los chicos, a las chicas esta noche una imagen que les recuerde el valor, ¿no? Insisto, no la valentía, sino el valor que para ustedes está relacionado con su existencia, el amor, la libertad, etc. Y entonces puse a mi amigo, al cual amo profundamente, que es el protagonista de las Crónicas de Narnia, que se llama Aslan. Y Aslan, no les voy a contar la historia de Aslan, pero Aslan, hay muchas imágenes de Aslan, incluso hay una imagen de Aslan como la del puma. Entonces dije, no, no quiero confundir, pero la diferencia es que cada vez que Aslan tiene la cara como la del puma, lo hace para defender a sus amigos. Así que podría haber puesto una cara de Aslan atacando a la amenaza, pero me gustó poner una cara más grande para decir armar o construir el valor. Para vos puede ser el mar, no sé cuál va a ser tu imagen. A mí me funcionan muy bien las imágenes, por lo tanto, mi valor, que tiene que ver con la fraternidad, todo esto que hemos dicho, es más grande que la amenaza. ¿Qué tal si en vez de alimentar la amenaza, digo, reconocerla, aceptarla, empiezo a alimentar el valor? A través de la meditación, del mindfulness, de tu oración, de lo que tengas ganas. ¿Cómo me contacto con este valor que haga más grande al valor que a la amenaza? Insisto, esto nos puede parecer hermoso, no es una idea mía. Echémosle la culpa a Rollo May, es la idea de Rollo May. Y entonces encontré otra vez una de mis frases favoritas que definen claramente la diferencia entre un valor y una amenaza, que está descrita por el apóstol San Juan. En el amor, si ese es tu valor, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Este perfecto amor del que habla San Juan es el amor que Rogers define como aceptación positiva incondicional, el amor ágape. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Vaya si la ansiedad y el miedo nos han castigado. Pero el valor, que permítanme, se va a llamar Aslan hoy, que de alguna manera resuma todos nuestros valores que vimos antes, nos permite que al contactarme yo con ese valor, la amenaza esté un poquito más chica. No digo que va a desaparecer, porque si no estaría diciendo que no somos humanos. Siempre vamos a estar llamando a un lugar seguro de esos que tenemos para que nos ayude a conectarnos con él. Nos diga, che, acordate de conectarte con Aslan, con el valor, y la amenaza se vuelve un poquito más chica. Entonces, creo que estamos bien, sí. Entonces, algunas conclusiones finales. Yo les hablaba de la sociedad paliativa de Hahn. Hice alguna similitud. Él siempre habla del dolor, por eso la sociedad paliativa. Yo me permití hoy equiparar al dolor también con la ansiedad, ¿no? Hay una sociedad paliativa que dice no sientas, esos mensajes parentales, no sientas dolor, no sientas ansiedad. Por lo tanto, hay una pérdida del sentido de la humanidad si no me contacto con esta ansiedad. Dice Hahn también que estamos frente a una sociedad de la positividad, que lo dijimos al principio, y el esfuerzo del ser humano no es conectarse con el valor, es liberarse de lo negativo. La propositividad, o la positividad por la positividad misma. Estos días también generé un revuelo que yo dije, Ezequiel, ¿por qué no te callás? Pero posiblemente muchos de ustedes, para ustedes sea importante, pido perdón por lo que voy a decir, pero también con los sobres de azúcar se ha puesto de moda hace unos cuantos años un libro que puede ser interesante de acuerdo a cómo uno lo interpreta, que son los 4 acuerdos que vienen de la sabiduría tolteca. El primer acuerdo a mí me destruyó la vida durante años, que es el no supongas. Desde que hace unos años empecé a incursionar en el mundo de las neurociencias, y esto lo publiqué hace poquito, y esto lo va a decir la filosofía hace siglos, la gran función del cerebro humano
es anticiparse, es suponer. Quiero decir, si ustedes van caminando, esto lo decía ayer en una formación con colegas, si uno va caminando y va a cruzar la calle porque el semáforo está en rojo para los autos, ¿por qué cruza? Porque supone que los autos van a frenar. Si alguno de ustedes se suma a la charla de Zoom, suponen que María va a abrir la charla y suponen que yo voy a decir algo. Y podríamos hablar horas de la teoría de la mente, que tiene que ver con esta capacidad que tenemos, en el mejor sentido, para interpretar al otro, no para adivinarlo, sino para ponernos en el lugar del otro, para anticipar porque lo conocemos. Suponer es parte de nuestra existencia. No supongas, yo diría, chequeemos cuando suponemos. Podría ser una respuesta. Chequeemos con el otro cuando vamos a suponer. O chequeemos, siguiendo el ejemplo del tránsito, y la verdad que los coches frenen antes de cruzar, porque incluso pueden cruzar con el semáforo en rojo. Supuse y me equivoqué. Bueno, chequeo. Con el dolor y con la ansiedad pasa lo mismo. No sientas, no tengas dolor. Yo no puedo no tener dolor y no puedo no tener ansiedad. También supone que evitar, ¿no? La palabra evitar pensamientos negativos y reemplazarlos por positivos, por suerte en el último tiempo, con técnicas, digo, por suerte en el último tiempo, aunque es filosofía budista, ¿no? Pero por suerte en el último tiempo nos hemos amigado más con la idea del mindfulness, ¿no? De atender plenamente a todo lo que nos pasa, o del focusing, de recibir todas las sensaciones. No hay que reemplazar nada. En tal caso, volviendo a Rogers, si lo acepto, si lo contemplo, posiblemente pueda modificar algo. Por ejemplo, no ver más la ansiedad como una enemiga. Y esta sociedad que interpreta el dolor o la ansiedad como síntoma de debilidad, bueno, tenemos que pararnos de manos, ¿no? Como con orgullo, ahora que estamos en el mes del orgullo, ¿no? El orgullo de la ansiedad. Sí, no estoy haciendo un culto a la psicopatología. Estoy diciendo, si hubiera aceptado yo, Ezequiel, todo esto que les estoy diciendo, y posiblemente me hubiera transitado trastornos de ansiedad, porque me hubiera dado bola a esto. No hubiera tratado de calmarlo, de apagar el fuego con nafta. Y algo sobre lo que trabajo todos los días es que, y lo decía al principio, hay como un exceso de prolongación de la vida, cueste lo que cueste. Y los gerontólogos decimos que la gente no tiene que vivir más, tiene que vivir mejor. Si vive mejor y vive más, misión cumplida. También sabemos que viviendo mejor posiblemente vivan más. Pero no es la prolongación de la vida a cualquier precio. Y el gran sentido o el gran indicador de que hemos perdido el sentido es cuando no le encontramos sentido al dolor y a la ansiedad. Pero recuerden que sentido no es significado. No hay ningún significado en una mamá que perdió a su hijo. Cuando te dicen, ay, encontrarle el sentido a esto, en realidad están hablando del significado. Otra frase hecha, si sucede, conviene. ¿Qué madre o qué padre va a decir, convino que mi hijo se muriera? ¿Qué tal si en vez de buscar el significado intentamos construir sentido? Que es la pregunta de Frankie. No cuál es el significado, sino qué hago con esto. ¿Qué hago con esto que me fue inevitable? Y entonces, ya vamos terminando, de las narraciones, dice este gran autor, Rollo May, emana la fuerza salutífera. Es decir, cuando narramos, cuando contamos nuestra ansiedad, y ahí los procesos terapéuticos, nace la fuerza salutífera. Porque el dolor y cualquier otra expresión humana son motivadores de la capacidad del espíritu para superar la contingencia del cuerpo. Una frase que escuché muy habitual es, cuando tenés un ataque de pánico, no te vas a morir. Te sentís que te vas a morir, pero no te vas a morir, ¿no? Como que el espíritu tiene la capacidad de superar esa contingencia corporal. Yo siempre
Cuando refiero a mi ansiedad, la encuentro en el cuerpo, ¿viste? En el temblor de las manos, en la sudoración, en la sequedad de la boca. Es bien corporal mi ansiedad. Cuando me conecto con el valor, me doy cuenta que ese valor motiva para superar las contingencias del cuerpo, las señales del cuerpo. Finalmente, lo único que sé hacer es narrar la ansiedad, contarla en lugares donde me sienta seguro, en esos archipiélagos, con mis amigos, con mi terapeuta, con mis compañeros de laburo. Yo suelo tener una ansiedad muy proyectada en el trabajo y sé, y hoy quiero honrar también a Débora, porque la vuelvo loca. Porque en el equipo yo soy un ansioso proactivo que quiere resolver. Cuando narro la ansiedad y del otro lado la escucha a Débora diciendo, tranquilo, vamos a ver qué hacemos con esto, reflexionemos. Claro, yo soy amígdala pura y ella es corteza cerebral. Sentate, no digo, esto es lo que hacemos. Seguramente en colegio pasa lo mismo, hay alguien que es más ansioso, hay alguien que... y que entre todos nos vamos escuchando, narrar la ansiedad. Para narrarla tenemos que sentirnos seguros, seguras. Che, hoy estoy re ansioso. ¿No? O como me pasa o nos pasa con Martín, él está en Neuquén, yo estoy en Buenos Aires o en Mar del Plata, es un mensaje, che, amigo, hoy estoy re ansioso. A ver, bueno, ok, estoy acá, contame. ¿No? Y nos contamos, y vos te contás con tu gente, porque narrar la ansiedad permite hacer algo con ella. Les regalo 3 frases que para mí son las más lindas respecto a mi trabajo con la ansiedad. Cuando hablamos del dilema de lo humano, Rollo May toma esta frase de Rogers, que yo no la encontré en ningún libro de Rogers, porque May dice que, o sea, lo plantea como fuente una conferencia que da Rogers, y planteando el dilema de lo humano, de ser objeto y sujeto, Rogers dice, vivir dentro del dilema humano es la paradoja insondable con la que debemos aprender a vivir. Olvídate que la vas a sacar. Chau, no la vas a poder tener. O sea, no te la vas a poder sacar. Hannah Arendt, otra que me ayudó tanto con el dolor y la ansiedad, decía, todo dolor puede ser soportado si sobre él puede contarse una historia. Yo quiero escuchar historias, primero la mía, ¿no? Pero quiero escuchar historias. Cada vez que nos sentamos frente a un consultante, escuchamos una narrativa, estamos ayudando a soportar el dolor porque sobre él se puede contar una historia. Kierkegaard nos va a decir que la ansiedad es el resultado del temor de ser libres. Bueno, esto guarda mucha relación con la amenaza al valor, ¿no? Si el valor es la libertad, y como no podía ser de otra manera, mi frase favorita, que sé que es la de muchos de ustedes de Rogers, me doy cuenta de que si fuera estable, prudente y estático, viviría en la muerte, por consiguiente acepto la confusión, la incertidumbre, el miedo y los altibajos emocionales, porque ese es el precio que estoy dispuesto a pagar por una vida fluida, perpleja y excitante. Muchas gracias. Terrible cátedra de ansiedad. Nos dejaste todos con la boca abierta. Algunos se fueron y te dejaron sus elogios, porque tenían otros compromisos, así que bueno, te lo comunico. Hay manos, no sé si son manos que están aplaudiendo o manos que están levantando la mano. A ver, están aplaudiendo todos. Te estamos aplaudiendo, ese. De verdad que Gracias. en lo personal diste una cátedra de ansiedad, totalmente. Cuántas cosas se me aclararon. Muchas gracias. Gracias. A ver, Sergio, ¿estás pidiendo la palabra? Bueno, vos siempre sabés, bueno, mirá, no me cuesta generalmente hablar, pero en este caso sí que me cuesta porque realmente me enfrento ante una transmisión tan emotiva y tan
me identifiqué con tantas cosas y se abrieron tantas puertas para entrar en diferentes estancos, en diferentes cuartos y seguir investigando, ¿no? Es lo primero que se me ocurre. Y continuamente pensaba en alguien que últimamente para mí ha sido un referente y que quizá deberíamos conocer más en la Argentina, se me ocurre. Es justamente un economista argentino que deviene en ser, se transformó en uno de los 3 grandes coaches conscientes internacionalmente hablando. Y él maneja muy bien el juego del pensamiento estoico y lo vincula justamente con este gran problema de la ansiedad, problema o no, según cómo se lo mire, ¿no? Y, y él, si me permiten agregar algo a lo tremendo que acaba de aportar Ezequiel, este señor que se llama Fred Kaufman, trabaja, yo iba a decir el control, pero aprendí a decir, gestiona la ansiedad a través del concepto de integridad, o sea, de la aplicación de valores a la acción, al accionar en la vida. Y entonces sostiene lo siguiente, que parece muy simple. Yo estoy dispuesto a ganar y a perder, porque esa es la vida, ¿no? Jugando se pierde y se gana. Pero si yo pierdo aplicando mis valores, disminuye mi ansiedad, porque acepto el no lograr vencer una batalla, pero me conformo porque apliqué todo lo que pude aplicar a este juego, que es el agregado de los valores. Y eso para mí es un concepto valiosísimo y no es una fórmula, pero es algo que yo estoy incorporando y adopté para tranquilizar esa ansiedad que, que continuamente me acompaña, ¿no? O sea, la integración del valor a la acción, que se desprende de esta charla de Ezequiel también. Bueno, entonces, yo me estoy llevando esto de ser íntegro para derrotar la ansiedad, además de tantas otras cosas que me llevo. Y bueno, da para mucho. No sé, ¿qué puedo decir? Gracias, amigo. A Gracias, vos, maestro. gracias a vos. Somos ¿Algo? muchos los que transitamos este compañero de ruta o esta compañera de ruta que es la ansiedad, ¿no? Eh, yo sí, ¿tenemos 5 minutos, Mari? Sí, sí, tenemos Quiero, 15. bueno, en estas charlas que les cuento y cuando estaba muy ansioso, un día que estaba muy ansioso, eh, Martín me cuenta esta historia que se las voy a mostrar en un video. Imagine, one day, you decide to throw a party for all your friends. You get out your phone and you start inviting people. You want a really big party, so you say, anyone can come. Bueno, ven, And on the big no están day, saliendo los subtítulos, esto podía fallar. No me estoy sintiendo ansioso porque estoy acá con ustedes, así que si puede fallar, puede fallar. No lo vieron los subtítulos, ¿verdad? No, Bien. No, Bueno, si no se las cuento yo la historia. Vamos a ver si puedo poner subtitulado. A ver. Ah, estaban desactivados. Ahí va. Ahora sí. imagine, one day, you decide to throw a party for all your friends.
You get out your phone and you start inviting people. You want a really big party, so you say, anyone can come. And on the big day, you get your place ready for the party. And you're really excited to see everyone. And pretty soon, the guests all start arriving. After a while, everyone you're expecting has arrived and you're having a really good time. But then the doorbell goes, and you think, I wonder who that is. Must be someone I've forgotten about. And it is. Someone who you definitely did not want at the party. It's your neighbour Brian. Brian has to be one of the most annoying people you know. He's rude, grumpy, he moans a lot, and he's not so flash on personal hygiene. He's the last person you want at your party. But before you know it, he goes straight inside without even saying hello. And he goes up to your guests and he's rude. He helps himself to drinks and food. And he generally acts a little weird towards your friends. And understandably, you feel pretty upset, embarrassed. Perdón, ese se dejaron de ver. Ah. Before long, you over to Brian. That's it. It's time for you to go. And you throw him out of your party. Once he's gone, you feel relieved. You go back to the party and start to enjoy yourself. But after a while, you hear the doorbell again. And when you go to check who it is, you realize Brian has come back. And before you can stop him, he opens the door and races back into the party. So you go out and get him and throw him out again. This time though, you decide you're going to make sure he doesn't come back. So you decide to stand by the door and make sure he can't get back in. And this works fine. Brian can't get back in and you feel good about this. Trouble is, you realize that all the while you're missing out on the party. You can hear everyone else outside having a good time. You want to be out at the party too. But because you can't stand Brian, you can't risk him coming back in again. And you don't know what to do. You really want to enjoy the party, but the thought of Brian being there really gets to you. After a while, you realize that, actually, this party is pretty important to you, and you want to be with your friends, at the very least just to make sure they're okay. So you decide to go back out, and you say to yourself, if Brian comes out, that's how it goes. And sure enough, after a couple of minutes, Brian comes back in and starts being annoying again. But this time something's different. You don't ignore him, because he's pretty hard to ignore, but you decide just to get on with the party and talk with your friends, and you start to notice some interesting things. First, you find that even though Brian is still there, you're actually having an okay time. Sure, it'd be better if he went home, but at least you're not stuck at the door, missing out on the party. Second, you notice that when you're not trying to get rid of him all the time, he calms down a little bit. He's still a pain and still smells, but he's not so rowdy. And then after that, you start to notice some other things about Brian you hadn't actually seen before. Like that he has a quirky sense of humour, even though it's buried pretty deep. And he even makes a couple of friends of yours laugh. And you wonder to yourself, what will you do next time you have a party? Lo único que voy a decir es que para mí la ansiedad es como Brian. Ujú. Buena la metáfora, tal cual. Bueno, hemos llegado casi al final. Yo no sé si alguno tiene algo para decir más que yo. Gracias, Ezequiel. Como siempre, magistrales tus charlas, magistrales. Lo sabés desde que era alumna tuya, que te admiro profundamente. Me encanta nutrirme con tus saberes, como nos enseñaste allá y entonces. Bueno, acá hay muchos colegas y gente que no, así que bueno, si alguno quiere decir algo todavía tiene tiempo, y si no, nos despedimos
hasta el viernes que viene con otra de nuestros living y nuestras queridas charlas. Bueno, yo aprovecho para decir que no es que no querramos decir algo, sino que queremos decir 10.000 cosas. Lo que sucede es que lo que queremos es respetar también el tiempo de Ezequiel y su energía, ¿no? Volcada en esto que nos transmite. Así que, bueno, el tiempo en este caso no tortura, pero sí exige respeto, y yo invitaría después de agradecerte tanto, Ezequiel, a dar por terminada esta reunión hoy, y con la promesa y la posibilidad de volver a vernos pronto. Sí, yo en ese sentido voy a pasar un chivo, que no lo estás pasando. El Sí, 14 de julio volvemos, Sí. voy a compartir otra vez con los amigos, y ahí sí vamos a hablar de personas mayores, vamos a hablar de proyecto de vida, que aunque no seas una persona mayor, tiene que ver con lo que hablábamos hoy, tiene que ver con un proyecto que nos ayude a no perdernos la fiesta. Así que 14 de julio, ¿no? Digo bien, María, 14 de julio. Sí, 14 de julio, decís bien, muy bien. Están todos invitados. Yo te pido, por favor, licenciado Russo, que Hoy de acá- sonamos, chicos, ustedes no de saben acá lo que al puede venir 14 de ahora. julio, deja entrar a la ansiedad a tu casa, no me la traigas a la mía, prepara la clase, claro, ya te estoy viendo, claro. No saben, no es fácil la vida, yo les digo. Gracias por dejarnos partir, por esta invitación. Gracias, Sergio, placer de verte. Mari, lo mismo, veo caras, Lili también, Vicky, Vito también. Bueno, hay varias caras conocidas, Pamela, en fin. Un placer siempre estos encuentros, estos livings. Eso. Nos vemos. Bueno, Gracias. Débora, yo te voy a decir que te compadezco. Sí, vos me entendés. No, claro, es joda. Sí, la ansiedad la dejo entrar a mi casa, mantenela en la tuya. En la mía no. Claro, es así. Entonces yo voy a compadecer a María, Sergio. Ahí Gracias, Ya Eze. está, Gracias, claro, ¿sí? Eze. Ahí está. Ahí va. Bueno, Bueno, Muchas gracias. bienvenidos todos y volvamos a vernos pronto. Muchas Martín, gracias. Gracias. un abrazo especial Chao. y Gracias, hasta pronto. Martín. Chao. buen fin de Gracias a semana. todos. Gracias por estar. Gracias, Chau, chau. Sergio, gracias. Gracias. Chao, Adiós. gracias. Placer verlos.